Así que bueno, acá estamos, Costello, ¿Cómo andas? ¿Bien? y muy interesado en algunos Tenemos giros varias de... cosas, ¿no? Sí, pero estoy muy... ¿En qué está interesado usted? A ver. No, estoy siguiendo con mucho interés las alternativas de la política. ¿Usted sabe quién es Agustín Rombolá? No, encantado, mucho gusto. Es el presidente de la Juventud Radical de la ciudad de Buenos Aires, Ah, mire usted. de Cava. Acaba de decir este muchacho, Agustín Rombolá, muy vinculado a Martín Lustó, Mm, senador, que perdió por el hocico la PASO por contra el gobierno de la Macri, ciudad de Buenos Aires primo. contra el primo Jorge Macri. Bueno, este muchacho Rombolá acaba de decir que no está muy seguro él del apoyo de la Juventud Radical porteña a Patricia Bullrich. Ah, bueno. Fuertes declaraciones. Porque le escuchó hablar a esta mujer de en contra de la universidad pública y que eso va contra los principios del radicalismo, etcétera, etcétera. Y no conforme con eso, Rombolá elogia la convocatoria al gobierno de unidad nacional que hace quién, Sergio Tomás Massa. Estamos hablando de Cava. ¿Qué estamos viendo ahí? Madre mía. Algo de lo que algo dijimos la semana pasada, de estas dificultades que tiene Bullrich, mientras Macri no está, mientras Mauricio Macri, que digamos ganó la interna por el liderazgo del PRO a través de ella sobre Horacio Rodríguez Larreta, bueno, tiene que remar Patricia Bullrich con esta reorganización de Juntos por el Cambio y le aparece este tipo, que yo no me imagino que lo haya dicho sin tener algún tipo de línea, no creo que sea un libre pensador Rombolá. Y está vinculado, como digo, a Martín Lustó. Estas declaraciones aparte se producen 24, 48 horas después de un hecho, de un acontecimiento muy importante que pasó desapercibido. El domingo sabía usted que hubo elecciones en Río Tercero, en Córdoba. Ujú. ¿Quién ganó en Río Tercero? Marco Ferrer logró su reelección, que es de Juntos por el Cambio, y más que de Juntos por el Cambio, que ya habría que empezar a ver cómo se van acomodando los formatos, es radical. Y consiguió su reelección por cerca del 50% de los votos. Y en los festejos no estuvo Bullrich. Sí estuvieron gente del espacio Esta Evolución, referenciado con Lustó. Radicales. Radicales, sí. Digo porque hay una fisurita Ahora que se lo empieza a de... notar detonada en Cava. Esto es lo que me interesa remarcar. Juntos por el Cambio. Sergio Massa. Voy a señalar estos acontecimientos para después desarrollar el análisis, que es lo que me parece que está ocurriendo. Sergio Massa anuncia el bono de 60.000 pesos para los trabajadores. Sí. Anuncio que fue muy bien receptado, lo hace después de que arregla él con el FMI. Y de inmediato se produce una tensión en Juntos por el Cambio, en el frente de todo. De los gobernadores y de los intendentes del conurbano, que dicen, che, ¿cómo vamos a pagar esto nosotros? Pues vos decías ya, paguemos y lo que tenemos que pagar somos nosotros. Massa dice que lo tiene que pagar con fondos propios las provincias. Sí. Y supongo que los intendentes del conurbano ya han dicho que le van a pedir a Kicillof, que también está peleando por su reelección ahí en provincia de Buenos Aires. Gobernadores e intendentes, obviamente los empresarios también dicen, che, vos estás haciendo campaña con la nuestra. Están las paritarias, ahí es donde se tienen que celebrar estas cosas. Y un detalle en este marco de tensiones, supongo que se irá acomodando. El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, que no tiene comprometida su elección en este turno, Santiago del Estero y creo que Corrientes eligen en el turno legislativo nacional venir a ser, anunció un bono de 400.000 pesos en 4 tramos. Sí, De 55.000 pesos ahora.
de 100 mil y un aumento de 55 mil. Un aumento de 55 mil y un bono de 400.000 en medio de esto. Porque usted sabe cómo ocurre, yo me acuerdo había en una época rispideces entre el gobierno provincial y el gobierno municipal, por ejemplo, de Raúl Cali, cuando Raúl Cali instrumentaba un aumento de la municipalidad y el gobierno provincial, que en ese momento estaba en manos de Lucía Corpache, decía, che, vos hacés el aumento de la municipalidad y se viene toda la presión al gobierno para que replique ese aumento a nivel gubernamental y se viene la presión de los intendentes para que nosotros repliquemos ese aumento. Cava, tensiones en Cava, en Juntos por el Cambio de la Ciudad de Buenos Aires, ruidos entre masa, no demasiado ostensibles, convengamos, y la estructura que él tiene que conquistar para mantener tensión hacia las elecciones de octubre y pasar al balotaje. Todo esto se da si uno hace, digamos, los acontecimientos, los inscribe en una línea retrospectiva, se va para atrás en el tiempo, va a advertir, se puede hacer una lectura de un proceso donde paulatinamente se ha ido como difuminando, como afantasmando el poder nacional, hasta el momento actual, donde tenemos un presidente, Alberto Fernández, que viene a ser como una caricatura en el tramo final de ese afantasmamiento de un poder nacional. No digo que no exista, hay un poder nacional, obviamente, pero está como licuado, como atenuado, como no tiene ese poder que tendría que tener una presidencia, más en una situación como la que atraviesa la Argentina. Y ese proceso ha sido correlativo a un ascenso de las jefaturas distritales, gobernadores, intendentes del conurbano bonaerense, algunas provincias muy significativas. Tenemos un gobernador que es candidato a presidente en este momento, que es el cordobés Juan Schiaretti. Y este proceso, si uno lo analiza, ¿con quién gobernó Mauricio Macri? Con la mayoría de los gobernadores peronistas. Mauricio Macri estaba en 2015 en una situación de minoría en el Congreso, donde estaba obligado a negociar con los mandatarios. A muchos que aún están en ejercicio o que estaban en ejercicio en esa época, no le va a gustar recordar eso, peronista. Pero yo me acuerdo, se votaban, por ejemplo, el ajuste en las jubilaciones, se votaban con las dos manos y con las patas los legisladores de los gobernadores. ¿Por qué? A cambio de obras, de financiamiento, etcétera, que daba Macri. ¿Por qué? Porque había una situación de debilidad de la presidencia. Situación que se acentuó por un hecho en la gestión de Macri, que fue la devolución a las provincias del 15% de la masa de coparticipación que se retenía para financiar la ANSES, desde el traspaso de las cajas jubilatorias en la década del 90. Esa devolución le dio mayor autonomía financiera a las provincias, mayor poder de negociación frente a la nación. Obviamente Macri no lo hizo porque fuera buenito, sino porque tenía que resolver un problema ahí en provincia de Buenos Aires, que en ese momento estaba gobernada por María Eugenia Vidal. Concretamente, había quedado muy retrasado el fondo del conurbano bonaerense. En 2019, hace 4 años, también había un escenario de elecciones provinciales desdobladas como ahora. Muy pocas provincias votaron junto con la presidencial, más allá de que era Macri el presidente. Entre esas provincias estuvo Catamarca, votaron junto con la presidencial Catamarca, la ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz y provincia de Buenos Aires, donde Macri conjura el riesgo de que María Eugenia Vidal quería desdoblar. Macri no la dejó y bueno, fue arrastrada María Eugenia Vidal con eso. Pero también había una situación de desarticulación, digamos, política.
donde cada cacique decía, yo voy a guardar, voy a preservar mi territorio frente a un escenario nacional excesivamente volátil. Durante la presidencia de Fernández, esto se fue acentuando. ¿Quién lo defendía a Fernández ante los ataques del kirchnerismo? Los gobernadores. Los gobernadores. Recuerde usted que pasó en 2021 cuando se pierde las PASO, cuando pierde el peronismo las PASO, y se produce esa cadena de renuncia a partir de la renuncia de quien todavía sigue en el Ministerio del Interior, Guado de Pedro, de un ataque, digamos, del kirchnerismo, y hay una reunión donde se juntan los gobernadores. En esa, durante la presidencia de Fernández, se afianza, se consolida lo que es la Liga del Norte Grande, que son 10 gobernadores del Norte Grande, y cobra mayor grado de autonomía la provincia de Córdoba, un gobernador como Schiaretti. De manera tal que este proceso que venimos hablando se puede leer también como una declinación del eje político metropolitano que se afianzó a partir de la crisis de 2001, Duhalde y Alfonsín, Kirchner, frente a una fragmentación cada vez más marcada, lo decimos con Alberto Fernández, con un carácter casi caricaturesco en este momento de la presidencia, en un rol ornamental. Viene mañana Catamarca Alberto Fernández. Sí. Va a Tino Gasta y a Londres. Y ese proceso requiere una reconstrucción del poder nacional. En ese marco, una fecha clave es, por ejemplo, las elecciones donde Sergio Massa le gana al candidato del kirchnerismo en provincia de Buenos Aires, a Martín Insaurralde, las elecciones de medio término de 2013, y aborta un proyecto que empezaba a tomar vuelo, que era el de Cristina Eterna, que se había hecho en 2011 cuando Cristina gana con cerca del 56% de los votos, creo que fue. Sí. Y aborta. Y ahí empieza la carrera Massa, con resultados interesantes. Massa, si uno lo observa su historia, ha sido un actor muy importante en todas las elecciones. En 2015 juega por afuera, saca más de 15 puntos. Llevaba como candidato a vicepresidente al gobernador de Salta, Sanz. a Gustavo Sanz. Fue aliado en la provincia de Jujuy, en las gubernamentales de la provincia de Jujuy, con Morales. Con Gerardo Morales. Provincia litífera, anote por los intereses. Después vienen las elecciones o sea, cabe preguntarse qué hubiera pasado si Massa no jugaba. Si esos 15 puntos, 17 puntos que sacó Massa, no fueron clave para que ganara Macri. Claro. Por ejemplo. También cabe preguntarse qué hubiera pasado en 2019 si Massa no hubiera incorporado al frente de todo. 2019, ¿qué pasó? Cristina después de que gana Schiaretti las elecciones de Córdoba, arrasa, gana su reelección en 2019, anuncia la doble Fernández, con Alberto como presidente y ella candidata a vicepresidenta. Y posteriormente se encuadra el Frente Renovador de Sergio Massa, que hasta ese momento venía dentro de un armado que era Alternativa Federal, donde estaba Labaña, donde estaba Juan Manuel Urtubey, que jugó y sacó un 8% en esa presidencia. Bueno, cabe preguntar qué hubiera pasado si no se lo sumaba más. Esos puntitos. ¿Qué quiero decir? Massa en este proceso de difuminación del poder nacional, en la fragmentación, en la balcanización del poder nacional, convierte en un él mantiene un fragmento importante. Como mantiene cada gobernador, de acuerdo al volumen de su provincia y a los contactos que tenga y a su proyección política. Marco esto porque lo que observo yo es que después, pasada la conmoción inicial por el triunfo de Javier Milei, hay como una sensación, primero, que Milei ha bajado el tono de su discurso. Esas cuestiones tan irritantes, tan rabiosas. Es como que ha bajado, ha disminuido. Usted
adquiere un tono más amable. Sigue teniendo posiciones muy terminantes. Y segundo, es como si la casta... Reacciona. No que reaccione, es como una sensación de que, ¿y qué pasa si gana Milei? O sea, ¿es para tanto que gane Milei? ¿Qué puede hacer Milei? Esta es la pregunta clave. Si gana Milei sobre sobre esta atenuación, sobre esta crisis, sobre este debilitamiento del poder nacional, de una narrativa, de una política, de un sector que logre articular a actores a todo lo largo del país, surge esta figura sobre, sin estructura. Esta es la clave, sin vínculo con la política. Y la casta dice, bueno, ¿y qué pasa si llega este tipo? Bueno, en primer Los lugar, gobernadores, por ejemplo, y si llega el tipo, ¿qué pasa? Tiene un discurso, por supuesto, sí, exaltado, terminante, revolucionario de derecha, que va a ir sobre los derechos, que es una aberración, por ejemplo, dice el tema de la justicia social, porque es una aberración suponer que donde hay una necesidad hay un derecho, porque alguien tiene que pagar y financiar esa necesidad. Bueno, todo eso que dice Milei, ¿qué posibilidades hay de que lo lleve adelante sin una estructura? Sin estructura y además no va a tener legisladores, porque hay algunas cosas que plantea que, tiene indefectiblemente tiene que pasar por el Congreso. Claro. Es muy gracioso escuchar algunas opiniones libertarias, diciendo que a los gobernadores los va a extorsionar Milei. Bueno, puede pasar. Ahora, los gobernadores han adquirido a lo largo de este proceso, de este afantasmamiento del poder nacional, un poder muy importante. ¿Será tan fácil extorsionarlo? ¿O se va a afirmar esta lógica de toma y daca, de yo te presto los votos y te doy el respaldo político? No hablemos del Congreso, puede ser el Congreso, es un escenario, sí, pero también hay respaldo de orden político, claro, esas fotos que se sacan, esos apoyos a las medidas nacionales. Recordemos la importancia que tuvo los gobernadores, cómo respaldaron, por ejemplo, cuando Alberto Fernández le recorta la participación a la ciudad de Buenos Aires. Salieron los gobernadores, con excepción de Schiaretti, a respaldar eso como un acto de reafirmación del federalismo sobre los porteños, sobre el poder porteño. Bueno, ¿puede prescindir de eso Milei? No. ¿Es posible que él lleve una presidencia adelante sin ese respaldo? Es una pregunta, por supuesto estamos en el plano de las hipótesis. ¿Pero por qué estamos en el plano de las hipótesis? Porque, todo es muy incierto. Y está este asunto de la fragmentación del poder nacional, donde los caciques empiezan a cobrar cada vez mayor importancia, donde la necesidad de articular cobra cada vez mayor importancia, donde la necesidad de armar nuevos ejes de poder cobra mayor importancia, sobre todo para lo que se viene. De manera tal que yo veo que en muchos sectores empieza a cundir o a afirmarse y decir, bueno, no es para tanto que esté Milei. No es tan grave que esté Milei. En realidad venimos de una situación muy grave y Milei se suma a esa situación, es un incidente más dentro de eso. Y fíjese qué pasa en este marco. ¿Qué hacen los dos líderes de la fractura? Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. ¿A dónde está Cristina Fernández de Kirchner? La verdad que no sé, debe estar en Buenos Aires. ¿Y a dónde está Macri? Tampoco lo sé. No aparece.
Hay un juego de espejos ahí, en el marco de la fragmentación. Son dos personas, dos dirigentes, dos referentes políticos que han tenido proyección nacional y que han salido del área metropolitana. O sea, se han catapultado hacia la nación desde el área metropolitana. Uno de Cava, la otra de la provincia de Buenos Aires, del conurbano bonaerense. No, digamos, hay que hacer análisis. Obviamente, Néstor Kirchner era de Santa Cruz. Ahora llega a la presidencia en alas de Eduardo Duhalde, que controlaba el conurbano. Yo creo que el último jefe que tuvo el conurbano bonaerense. Y lo primero que hace Néstor Kirchner es colonizar el conurbano. Operación que perfecciona en 2005, él asume la presidencia en 2003, y perfecciona esa elección en 2005, cuando Cristina le gana en la elección por la senaduría de provincia a Hilda Chiche Duhalde. O sea, el kirchnerismo es un fenómeno del conurbano, fundamentalmente. Estas dos figuras que salen, repito, Cristina de la fianza del conurbano y Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué han hecho? Y bueno, hoy no están, digamos, no aparecen. Pero ¿qué han hecho antes de desaparecer? Se han replegado sobre sus distritos. En una situación más complicada, Cristina. Cristina va con Axel Kicillof a pelear la reelección como gobernador de Buenos Aires. Senador nacional es Guado de Pedro, primer candidato a diputado nacional es Máximo Kirchner, y busca un refugio ahí en provincia de Buenos Aires. El problema es que provincia de Buenos Aires, más que un gobierno, es como una confederación de intendentes, claro, donde juegan lo que Jorge Asís llama los mini gobernadores, los varones del conurbano. Refugio en el territorio. Cristina, refugio en el territorio con estas salvedades. Y por supuesto con la salvedad fundamental que tiene que ganar Kicillof. Y claro. ¿Y qué hizo Macri? Sí, refugio en Cava a través de su primo Jorge Macri. Que fueron ingentes los esfuerzos que hizo para que Jorge Macri fuera el candidato a jefe de gobierno porteño que sucediera a Horacio Rodríguez Larreta, al punto tal que hubo que emigrarlo de Vicente López, donde era intendente, claro, a jefe de gobierno, a Cava, y ahí está como candidato, y también tiene que ganar Jorge Macri. En una operación, digamos que esta gente de Juntos por el Cambio, que son que tienen tantos pruritos con el tema del republicanismo y del respeto, bueno, si hay una operación feudal es ponerlo a mi primo de que me cuide el casillero ahí en la ciudad de Buenos Aires. Y en ese distrito, en Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri lo primero que hace, ya lo dijimos la semana pasada, fue designar como candidata a vicejefa de gobierno, o sea, no fue a buscar un acuerdo con el radicalismo, con Lustó, que digamos, estuvo muy cerca de ganarle, sino que rompió y pone como candidata a vicejefa de gobierno a una macrista Paladar Negro, o sea, a cuidar el rancho. Como Cristina Kirchner quiere que Kicillof le cuide el rancho de provincia de Buenos Aires, y habrá que ver qué ocurre, digamos, porque provincia de Buenos Aires es mucho más heterogénea que lo que es Cava. Los dos líderes replegados en su territorio en un marco general donde adquirieron a lo largo de 10 años mucha importancia y mucha gravitación los gobernadores y los mandatarios provinciales. A los que no los pueden controlar, digamos, ahora, ¿no? No, ¿y cómo lo controlar? Ni ninguno de los dos, digamos. Yo digo, por más allá, por supuesto que está el peronismo, sí, por supuesto que está la capacidad de gestión, por supuesto que se puede conversar, habrá acuerdo. Pero digamos, la situación es como que yo noto que el tipo dice, bueno, si viene Milei, ¿qué pasa si viene Milei? Nos sentaremos con Milei, como nos sentamos con Macri o como nos sentamos con Alberto, y veremos de arreglar. Salvo que Milei pretenda, no sé, saque las tropas a la calle, no sé qué podría hacer, porque este es el problema que tiene Milei.
tiene una inconsistencia estructural muy importante y ya hay circulando información donde representantes de diferentes sectores se van acercando, que no se sabe si se van acercando o lo van cercando, serían dos cosas distintas, pero que van buscando el contacto para una eventual presidencia del tipo. La situación más dramática, digamos, donde más ostensiblemente se ve esta ausencia de una estructura nacional, de un poder, de un liderazgo nacional, es la de Bullrich, que tiene severos inconvenientes después de haber sido instrumento de Macri para ganarle a Rodríguez Larreta, que lo desafiaba en el liderazgo del PRO. Sí. Bueno, ¿cómo va a repercutir esto en el resto del país? Es como que estamos muy fragmentados, ¿no, Cotelo? Sí. Como No. que el presidente que venga, sea quien sea, va a tener la necesidad, y yo no diría ya el presidente, tal vez el sistema, de reconstituir, de restaurar un tejido político que logre encontrar una vuelta a los intereses diversos que hay en el país, economía regional. Pero venimos en un proceso de disolución, digamos, de la figura presidencial, de la autoridad presidencial. Y en el ciclo final, Alberto Fernández es, que va a estar mañana, una caricatura de esto. O sea, no tiene presencia. No, nada. Massa directamente lo ignora. El candidato del gobierno lo ignora como si fuera de otro gobierno, como si hubiera sido un accidente. Y en este contexto es interesante lo del radicalismo, de Cava. Porque el radicalismo, más allá de todo lo que se pueda decir, de toda la crisis evidente que atraviesa, recordemos algo, va a tener, por ejemplo, la gobernación de la provincia de Santa Fe, casi seguro, con Puyaro. Va a tener la gobernación de la provincia de Mendoza. Va a tener la gobernación de la provincia de Jujuy. Va a tener varias gobernaciones, va a tener intendente, o sea, va a tener una estructura. Y empezamos a ver cómo reacciona la juventud radical porteña frente a la actitud de Jorge Macri, del primo, del brazo de Mauricio, después de las PASO. Un proceso, repito, todos son hipótesis, pero lo que vemos es afianzamiento de los gobernadores, repliegue de los dos grandes líderes en lo que se consideraba un eclipse o en el retroceso hacia sus territorios para lo que viene. No sabemos qué es lo que viene, pero me parece que el susto con Milei en algunos sectores de la política empieza a remitir y se empieza a instalar como una idea de que, bueno, habrá que ver cómo se resuelve esto y no es tan grave que esté Milei. Porque hay una diferencia entre Milei y otros fenómenos a los que se lo compara. Donald Trump vino del Partido Republicano. Era también un outsider, como le dicen estos tipos. Pero vino del Partido Republicano, de una estructura política. No me pareció de la nada como este personaje. Y Bolsonaro lo mismo. Bolsonaro llega respaldado por toda una estructura que fue la que la volteó a Dilma Rousseff. Entonces no aparecen sobre el vacío. Bueno, Milei no tiene nada de eso. Y no se puede gobernar sin eso, ese es el problema. Están gobernadores, intendentes, sindicatos, organizaciones sociales, que el nuevo actor, digamos, pesado en la estructura de un país que ha cristalizado la pobreza. ¿Cómo se va a manejar allí sin interlocutores, sin contacto, sin vía de comunicación? Es un interrogante que en algunas dirigentes, en algunas cabezas, en el poder, que se nutre de las carencias
empieza a encastrar con una posición política. Bueno, no sería tan malo o tan grave como dice que venga Milei, ¿no? No sé si no sería tan grave. Me parece que un loco. Bueno, me parece que un desequilibrado. O sea, no sé, me parece arriesgado jugar esa etapa. Pero digo, en virtud de cómo se vienen dando los acontecimientos, la política claro, no lo ve como que empieza a acomodarse para la eventualidad de que el tipo llegue. Y para sobrevivir y para sostenerse si el tipo llega. En Juntos por el Cambio, la situación a nivel nacional de Bullrich empieza a ser mucho más complicada. Esto que acaba de pasar en Cava es importante, porque digamos, ya lo dijimos también la semana pasada, los coqueteos de Mauricio Macri con Milei, y no le cae nada bien a los radicales, y no le cae nada bien a la coalición cívica. ¿Qué va a pasar con ese armado? Elemento para contribuir, en la medida de lo posible, al análisis de un escenario crítico, pero muy fascinante, porque estamos asistiendo a la finalización de un ciclo y no sabemos qué va a salir de eso. Veremos cómo se maneja la política, cómo se maneja la sociedad frente a estos acontecimientos.